Bueno, Hello. buenas noches a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Amin, Dan, ¿bien? Nada, simplemente quería recalcar antes de que empecemos a abordar el tema de hoy. Y es que nosotros con esta iniciativa no pretendemos nada. Es decir, no queremos hacer ningún uso, o sea, no tenemos ninguna pretensión. Al final, nuestra única intención es... Somos gente que no es muy interesante, ¿verdad? Pero a la que le gusta hablar Oye, de... sí que soy interesante. Pues es verdad, tú... Yo más aún. Tú no vosotros, vale, es verdad, vosotros dos no estáis mal. Yo no soy muy interesante, pero a mí me gusta hablar de cosas interesantes. Y por eso creemos, ¿verdad? Que es una idea chula hablar de temas interesantes. Que gente que no es interesante hable de temas interesantes. Pero bueno, me estoy liando. Vamos con el tema de hoy. ¿Y qué es el tema de hoy, Emilio? A ver, el tema de hoy es el ego, ¿vale? Dejamos el último podcast que estábamos hablando sobre la realidad y demás y queríamos profundizar un poquito más en el tema del ego, ¿vale? El ego, a ver, aquí podemos hablar de muchas cosas. Está la vertiente filosófica, está el famoso Freud, ¿vale? Que habla del ello, el yo y el superyo, etcétera, etcétera. Pero al final el ego es un concepto mucho más banal y es algo más... O sea, quiero decir, no hace falta... Exacto, no hace falta que entremos en materia tan filosófica porque no somos expertos. Simplemente comentar a rasgos medios. El tema de hoy es muy complejo y puede dar para muchísimo debate y muchísimos minutos. Así que se puede tratar de una manera más superficial. Yo, para empezar, me gustaría, y así nos adentramos un poco en el tema, preguntaros qué es el ego. Dan, dime qué es el ego, por favor. A ver, pues lo que iba a decir es que, bueno, es muy interesante que has mencionado Freud, porque Freud, claro, hablaba del ego, pero creo que tenemos que distinguir un poco entre el concepto tal y como lo explicaba Freud y el concepto, o sea, moderno del ego. Porque realmente cuando hablamos de tener el ego demasiado alto hoy en día, quiere decir que mm, tú no puedes superar a ti mismo. ¿El ego significa que no te puedes superar a ti mismo? No sé qué coño estoy diciendo. A ver. Pero bueno, da igual. No, que... Continúa. No, a ver. No, era una pregunta, o sea... A ver, el problema es que no se me da muy bien explicarlo en español, pero bueno, voy a intentarlo. Para mí, yo creo que el ego viene a ser al final como un sistema de autoprotección. O sea que eso incluye el orgullo, o sea que cuando celebras porque has logrado algo, eso también es el ego. Pero también puede ser malo, porque si tienes demasiado ego, ese sistema de autoprotección puede acabar por hacerte daño. Porque ¿En no qué sentido? porque no te atreves a hacer nada. Os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, bueno, antes de venir a España, que viene hace, creo que son 3 semanas, ¿no? Sí. Llevaba como 3 años sin hablar castellano, casi. Por lo tanto, ahora no tengo tanta fluidez como antes. Hoy fui al supermercado y la dependiente quería hablar conmigo. ¿Qué pasa? Yo también quería hablar con ella, pero yo no me atreví a hablar con ella en castellano porque sabía que no me iba a salir bien. Y eso es un problema del ego, porque si no lo hablo bien tampoco va a pasar nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero creo que estás mezclando dos temas. Creo que al que tú te refieres es más el orgullo que el ego. Porque... No, pero vamos a ver. Yo creo que lo que es el ego incluye el orgullo. Vale. Pero yo sigo en lo mismo. Yo creo que el miedo al fracaso no sé cuán relacionado está con el ego. Pero, por ejemplo, yo pienso en ego y la primera persona que se me viene a la cabeza es Donald Trump. Y, y el ego que tiene esa persona parece, al menos desde fuera, enorme, enorme.
y no creo que haya dejado de hacer cosas por miedo a fracasar. O sea, creo que ese ego desmedido que parece tener a él no le ha perjudicado. Entonces, no acabo de estar de acuerdo en ese. Igual a otras, depende. Yo creo que todo esto de los temas psicológicos no hay reglas universales. Todo depende de cada persona. Hay ciertas personas que les vendría bien tener muchísimo ego, hay otras que no, hay otras que es un hándicap, otras que es una ventaja, entonces no sé. Vale, yo también acotando un poco la temática, o sea, para simplificar más e ir un poco más al grano, el ego para mí al final es tu yo interior, es decir, y tu yo interior tiene su propia visión de las cosas. El otro día hablábamos de la realidad y creo que hay una pequeña relación aquí. O sea, al final el ego tu ego tiene tu propia visión de cómo son las cosas y esa visión puede estar distorsionada. Y ahí es a donde voy. Al final el ego, ¿vosotros creéis que es algo? Evidentemente, todo es bueno y todo es malo, según en su justa medida. Pero el ego, ¿cómo creéis que puede perjudicaros a lo largo de vuestra vida? Yo veo a deportistas de élite, a políticos, como comentaba Min, a gente muy importante que tiene un ego muy grande. Para mí, la clave de su éxito está en su ego. Pero, a su vez, la clave de su fracaso puede estar en el ego, porque muchas veces el ego puede llevarte a asomarte al precipicio y caerte. Muchas veces cuando tú te crees muy listo y que lo sabes todo, eres muy poco humilde y no aprendes en tu día a día de tus errores ni de las nuevas cosas. Es decir, cuando llegas a una posición alta y te conformas, tienes mucho ego y tienes muy poca humildad. Y eso te puede llevar al fracaso. Porque tú crees que tu visión y tus ideas y tu todo es lo correcto. Y al final eh, puede no ser así. No sé si me estoy explicando bien o me he desviado un poco. Sí. A ver, ¿tú quieres hablar a mí? No. No, habla tú. Bueno, no te has desviado demasiado, creo. Has dicho que tener mucho ego no te permite seguir aprendiendo. Y ahí está la clave, creo yo. Porque, como ya he dicho, para mí el ego es un sistema de autoprotección. Y en realidad es muy difícil, porque yo creo que era Sócrates que dijo que lo único que sé es que no sé nada. Y eso es un ideal. Así que, claro, que una persona normal, bueno, la mayoría de las personas, creo, saben muy poco. Saben mucho menos de lo que cree que sabe. Pero en realidad es muy difícil para una persona normal admitir que sabe muy poco. Por lo menos lo es para mí. Así que yo creo que si tienes demasiado ego, si te autoengañas demasiado, no te deja seguir aprendiendo y avanzando. Y ese es el problema más grande para mí. Yo creo que has mentido. Yo creo que a ti no te es difícil aceptar que sabes muy poco. De hecho, eres de las personas más humildes que conozco. No, pero te equivocas. Lo siento, pero te equivocas. Pero no te conoces lo suficiente. No, pero ahora... Vamos a ver. Sí. Pero ahora estoy hablando muy en serio. Que lo de ser humilde es algo muy reciente para mí. O sea que yo antes no era ni un poquito humilde. Ajá. Yo pensaba que lo sabía todo. Y la verdad es que admitir, que es algo que he hecho últimamente, admitir que sé muy poco me ha hecho mucho daño. Así que por dentro, quiero decir, ¿Sí? sí, que estoy ahora mismo, en este momento, estoy sufriendo un poco por dentro. Porque, como ya he dicho y lo voy a repetir, para mí el ego es un sistema, sobre todo un sistema de autoprotección. Y si tú dices, bueno, que no sé nada, y antes tampoco sabía mucho, aunque dijera que lo sabía todo, eso quita ese sistema, o por lo menos
Yo creo que lo único que consigue eso es que sientas vergüenza ajena de tu yo anterior. Nada más que eso. Al menos en mi caso es de esa forma. No, a ver, para mí son las dos cosas. Lo que has dicho tú también es verdad, pero yo me siento demasiado vulnerable, demasiado sensible. Y a veces hasta me cuesta salir a la calle para hablar con gente. Tú sabes, por ejemplo, que a mí me gusta hablar con chicas. Sí. Y por lo menos, Hostia, no jodas. intentar ligar. Sí. Hostia, ¿a quién no, tío? Y antes me era más fácil. Pero os estoy diciendo que antes me era más fácil porque yo me autoprotegía diciendo que yo lo sé todo, que nadie me puede hacer daño, que da igual, que me rechacen 10 chicas, me da igual. Y ahora que he reconocido que esas cosas sí que me afectan, se ha vuelto más difícil, pero como 1000 veces más difícil. Aquí hay un tema interesante para mí. Y es que, bueno, creo que estamos los tres de acuerdo en que el ego, por una parte, tiene su función positiva, que es ser un mecanismo de autodefensa. Yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, el ego, en cierta manera, te protege de ciertas cosas. A corto plazo. A corto plazo es una consecuencia del miedo que tú tienes a fracasar muchas veces. O sea, tú por ego y por miedo a fracasar muchas veces evitas ciertas acciones que a lo mejor te pueden llevar a hacer el ridículo, ¿vale? En ese caso puede ser algo positivo a corto plazo. Pero vamos a hablar de... Yo quiero saber qué es lo que el ego hace. ¿Qué es lo que el ego os sabotea a vosotros mismos? Sabotear significa que os obstaculiza en vuestra forma de vivir. ¿En qué os obstaculiza el ego? Yo puedo hablar de... A ver, puedo hablar de mí mismo. Para mí el ego es muy útil en el sentido de que no hay ambición sin ego y la ambición yo creo que es buena. Sobre todo si eres objetivo y sobre todo si tienes cierto autocontrol sobre esa ambición. Ahí está. El autocontrol es la clave, eso es lo más complicado, o sea, es lo más complicado. Pero también creo que me puede sabotear en el sentido de que a mí me sabotea el miedo. Y el miedo es ego, o sea... ¿Podemos hablar un poco de lo que es el miedo al fracaso? Porque yo creo Sí, que sí, sí, eso adelante, es muy Dan. importante. Bueno, para mí el mayor problema que me supone tener demasiado ego es el miedo al fracaso. Que el miedo al fracaso va muy relacionado con lo que es el ego. Y eso hace que no quiera seguir adelante y probar nuevas cosas, hacer las cosas que me gustaría hacer, porque no quiero fracasar. Y eso es un problema para mí en términos de lo que es mi crecimiento personal. ¿Y crees que están íntimamente relacionados el ego con el miedo al fracaso? Yo creo que sí, pero a lo mejor me equivoco. Que yo tampoco soy un experto en estas cosas, pero Ya. yo por lo menos creo que sí que está relacionado. Bueno, eres el único psicólogo que hay aquí, por lo menos. Bueno, eres el más experto. Aunque seas muy poco experto, eres el más experto. Yo tengo un grado de psicología de hace muchos años, pero eso tampoco me convierte en experto. A ver, yo creo que el ego no sabotea. Yo creo que sabotea más el miedo y creo que son dos conceptos diferentes. La pregunta que me surge a mí es: ¿qué diferencias veis vosotros entre el ego y la ambición? Vale. Vale, esa es una pregunta muy interesante y va en relación con lo que he comentado antes. Para mí es muy, muy, muy parecido, pero hay una ligera diferencia en mi opinión. Es decir, todo depende del grado de autoconsciencia que tenga una persona, del grado de autocontrol y del grado de
conocimiento de uno mismo. Bueno, al final es autoconciencia. Eh, Tú puedes ser muy ambicioso. Ser la persona más ambiciosa del mundo, si quieres. De hecho, el poder, yo siempre he creído que el poder no es para los más aptos. El poder es para las personas que se atreven a cogerlo. No necesitas ser muy talentoso, ni muy bueno, ni muy inteligente para tener poder. Necesitas atreverte a coger ese poder. Y eso es ambición, por un lado. En cambio, el ego sí está relacionado, en mi opinión, pero hay una ligera diferencia. Para mí el ego puede distorsionar esa visión objetiva. O sea, tú puedes tener muchísima ambición, ser muy ambicioso, tener una meta, porque la gente ambiciosa normalmente se pone metas, que es lo más útil. Pero a la vez el ego puede llevarte a tener ideas equivocadas. Para mí el mayor obstáculo que puede ofrecer el ego, y es como hemos comentado antes, es que tú puedes creer que tienes las ideas correctas, los conocimientos correctos, etcétera, y te conformas. La gente que tiene mucho ego y que ha llegado muy lejos en la vida y después fracasan, muchas veces fracasan porque se han conformado y su ego les ha impedido escuchar a los demás, tener más humildad, aprender a delegar en otros y sobre todo dejar de aprender al final. La vida... Vivimos en un mundo muy constante que está siempre cambiando y si tú te conformas en un estado y no aprendes cosas nuevas, el mundo va a desbordarte a ti, te va a ganar. Por eso es tan importante aprender. Y creo que el ego te impide, muchas veces el ego desmedido, quiero decir, te impide aprender cosas nuevas. Y ahí está la diferencia con la ambición. Cuando tú eres ambicioso, siempre quieres más. Y querer más implica querer más conocimientos, aprender más, escuchar más a la gente y sobre todo tener un mejor mindset, que se dice en inglés, ¿sabes? Como una mentalidad mejor o un conjunto de habilidades más completo. Y el ego muchas veces puede parar eso. A ver. A ver, tú, a mí, si te he entendido bien, has dicho que el ego no tiene por qué ser algo malo, ¿no? O sea que... Sí, yo creo que no es malo. A ver, pues, por un lado sí que estoy de acuerdo y os voy a explicar en qué sentido. Yo creo que tenemos que hablar de extremos y equilibrio y tener un equilibrio entre esos dos extremos. Porque por un lado, si tienes mucho ego, o sea que demasiado ego, a lo mejor te autoengañas mucho y dices que lo sabes todo, que no tienes que aprender y eso quiere decir que no vas a seguir aprendiendo y el mundo va a poder contigo. Pero el otro extremo, yo creo que es el budismo. Porque los budistas, si he entendido bien, hablan mucho de lo que es disolver el ego por completo. O sea, que no tener nada de ego. Y eso también, creo yo, puede quitar la ambición. O sea que yo creo que tener algo de ego, por lo menos, es un requisito como para tener ambición. Sí. Pero tenemos que tener un equilibrio entre esos dos extremos. Por eso me he interesado tanto últimamente por lo que es el... No sé si en español es el taoísmo o el daoísmo. Taoísmo. Taoísmo. Hay un libro que se llama, bueno, en chino se llama el Dao De Jing, que habla mucho de lo que es el Dao. El Dao quiere decir camino. Y se trata de encontrar el camino entre los dos extremos. Pero en todos los casos, no solo en cuanto a lo que es el ego y la disolución completa del ego. Es siempre importante no tener ninguna solución radical. Es muy interesante el taoísmo. Yo la verdad es que no me he metido muy en profundidad en el tema, pero suena, como he dicho, muy interesante y estaría bien conocer más. Pero a mí me gustaría saber, ya que Amin ha lanzado la pregunta sobre cuál es la diferencia entre el ego y la ambición, me gustaría saber tu opinión, Amin. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Yo creo que son prácticamente lo mismo. Yo creo que sobre lo que preguntabais de que el ego es negativo o positivo, yo creo que es hasta el máximo extremo del ego puede ser positivo. El problema es tener solo ego.
ese es el problema. El ego tiene que ir acompañado de trabajo duro, de constancia, de talento muy importante recordarlo, de cosas que actitudes y capacidades que te ayuden a satisfacer ese ego desmedido. Si tú tienes todas esas capacidades, el ego no tiene por qué lastrarte. De hecho, te ayuda a llegar mucho más lejos. El ego y la ambición. Pregunto, por ejemplo, dicen, preocúpate de los griegos, preocúpate del saber por el saber. ¿Vosotros creéis que Newton, Einstein, Kepler, personas que han cambiado radicalmente el mundo de la astronomía, de la física y temas muy complejos, lo hacían por el mero hecho del saber por el saber, por el hecho de conocer más? ¿O lo hacían porque imaginaban que dentro de 300 años, 200 años, la gente iba a estudiar lo que ellos inventaron o lo que ellos descubrieron? Yo creo que va más por ahí. Yo creo que la gente que cambia el mundo es gente que lo hace por puro ego. Yo no creo que existan las almas caritativas de estas que piensen que tienen que hacer un bien a la humanidad y ya está. Hasta si lo llevamos al extremo, hasta Gandhi, por ejemplo, que se supone que es una de las mejores personas que ha habido en la historia, yo creo que también lo hacen por ego. Yo creo que los triunfadores triunfan en gran medida porque tienen muchísimo ego. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, pero seguro que tienen muchísimo ego y a las pruebas nos remitimos, es decir, las pruebas están ahí. Al final, como he dicho, el poder es para quien lo coge y para quien puede cogerlo, y estos pudieron hacerlo. Pero también creo que en esos casos, o sea, en estos casos era completamente imprescindible tener una mezcla de ego enorme y pasión por el saber. Por supuesto. Creo que ellos necesitaban, o sea, tenían esa pasión por el saber y sin esa pasión jamás habrían podido conseguir eso. Y muchas veces la pasión por el saber es algo muy, muy intrínseco. Es algo que no necesitas demostrar a los demás tanto. Pero sí. Entonces me estás dando la razón. Yo he dicho que el ego desmedido no es malo, siempre que vaya acompañado de todas las aptitudes que necesitas para poder ser capaz de satisfacer ese ego. Pero, a ver, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Porque yo creo que si tienes un ego desmedido, es imposible que llegues a ser un triunfador. Porque no puedes, o sea que no vas a saber cómo actuar delante de lo que es el fracaso. Hay mucha gente famosa que solo ha podido llegar a ser tan famosa porque ha pasado por muy malas rachas para llegar a ser quienes son ahora. Sí. Y yo creo que es imposible pasar tantas malas rachas si tienes un ego desmedido. Yo creo que te va a doler demasiado como para seguir. Así que yo lo veo imposible. Así que lo que habéis dicho de tener mucho ego y ser un triunfador a la vez. Yo sí que estoy bastante de acuerdo con Amin y de hecho y lanzo el nuevo, digamos, debate. Para mí la clave quizás no es tanto en el ego. Es decir, el ego desmedido puede resultarte muy útil para comerte el mundo y demás. Pero la clave está en el autocontrol, que lo he comentado antes. Para mí el autocontrol significa que tú, aunque tienes muchísimo ego, muchísima ambición o lo que sea, tú eres capaz de controlar tus emociones, que es súper clave, de controlar tu realidad, la realidad en la que está tu entorno y digamos, la complejidad de tus objetivos, ¿no? O sea, es decir, eres coherente con lo que intentas conseguir, con la propia materia prima que tú posees. Y por eso os lanzo la siguiente pregunta. O sea, vosotros,
¿qué creéis que es necesario en temas de control para el ego? Para que... O sea, si creéis que este ego, como crea Min, tú, Dan, quizás no tanto, es útil, puede ser positivo y puede llevarte muy lejos en la vida, ¿qué necesitas controlar para utilizar el ego? Lo que necesitas es ser capaz, tener valentía y fuerza interior para sobreponerte al fracaso. Toda la razón dan en decir que la gente que triunfa ha pasado por muchísimos fracasos. Por supuesto que sí. Pero que que hayan sido capaces de levantarse de ese fracaso, yo creo que no tiene que ver con que no tengan un ego desmedido o que no tengan ego. Yo creo... Sí. A ver, yo creo que tenemos que aclarar un poco lo que queremos decir cuando decimos el ego, ¿vale? Porque yo creo que si tú tienes el ego, un ego desmedido, que no vas a poder sobrepasar el fracaso, porque te vas a mentir. Vas a decir, yo sé hacerlo todo. Y luego, cuando ya te des cuenta de que no lo sabes todo, te va a costar mucho admitirlo. Y te vas a tener que mentir. Y vas a seguir fracasando porque no te permite seguir aprendiendo y aprender las cosas que necesitas aprender como para no fracasar en el futuro. Eso es lo que es tener un ego desmedido para mí, por lo menos. Entonces acabamos de encontrar la diferencia entre el ego y la ambición. Yo creo que la ambición desmedida, según lo que tú dices, la ambición desmedida puede que no sea mala, pero el ego desmedido sí que te impide ver la realidad. Creo que si aceptamos tu definición de ego, creo que esa es la diferencia entre ambición y ego. Sí, yo con lo que ha dicho Dan ahora sí que estoy de acuerdo. Es decir, estas personas tenían ego desmedido si quieres, pero no tan desmedido como para mentirse a sí mismos, porque seguro que cuando fracasan, o sea, fracasar al final significa aceptarlo, o sea, para tú poder sobrevivir a un fracaso y volver a resurgir entre tus cenizas, tú necesitas aceptar, primero, es lo más importante, aceptar que has fracasado, hacer análisis interno y decir, vale, ¿en qué he fallado? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito aprender? Y ese tipo de análisis, quizás una persona con un ego desmedido no es capaz de hacerla. Así que estas personas tenían ego, pero quizás es verdad que el ego desmedido, el ego por el ego sobre todas las cosas es una traba a largo plazo. De eso sí estoy bastante seguro. A ver, pues voy a hablar un poco en general sobre lo que son los conceptos psicológicos. Hay un concepto tanto en psicología como en sociología que se llama reification. No sé cómo sería en español, reificación, algo así. Quiere decir que coges el concepto, o sea, que creas un concepto como el ego y lo haces real por el hecho de haberlo creado. Pero realmente, si abrimos el cráneo humano, no vamos a encontrar un objeto que sea el ego. Claro. Así que me parece muy normal que cuando la gente habla del ego, que van a verlo como una cosa distinta. O sea, que cada persona lo ve de una forma distinta. Claro, cada persona lo van a ver de una forma distinta. Efectivamente. Es lo que quiero decir. Sí, al final las palabras son todas inventadas. Todas las palabras tienen un origen y las han inventado las personas. Por ejemplo, un chino le puedes decir silla y puede imaginarse una cosa diferente y a mí me dices silla y me imagino pues una cosa con 4 patas en la que te puedes sentar. Igual un chino pues se imagina, claro, es... Sí, evidentemente. O sea, al final no vamos a entrar, yo creo, en este terreno porque... La genealogía del lenguaje no vamos a entrar porque al final todo es relativo y nada es real y sería volver al primer podcast. Pero, y... perdona. Continúa, sí, perdona. Que te interrumpo.
podríamos comentar un poco por qué hemos sacado este tema. Emilio me regaló, bueno, se lo he devuelto porque lo voy a comprar en español para leerlo en español, pero me regaló un libro que se llama Ego is the Enemy. En español, el ego es el enemigo, ¿no? Sí, comentamos ese libro, de hecho, en el primer podcast. Sí. Y bueno, a lo mejor tú nos podrías hablar de lo que es el concepto del ego según el autor, que tú has leído un poco de ese libro. Vale. La tesis sobre la que parte el autor al final es que el ego siempre es negativo. Es decir, Pero ¿qué es el ego según él? vale. El ego, según él, es... al final es complicado de responder, porque el ego, según él, es un obstáculo. Es un obstáculo que te impide evolucionar. Para él, el ego es permanecer estático en tu estado actual. Es lo que hemos comentado un poco antes. O sea, tú puedes tener mucha ambición, puedes tener muchas metas, puedes conseguir muchas cosas, dinero, mujeres, bueno, pareja, quiero decir, lo que sea. Pero ego es al final permanecerte estático. Y lo que dice el autor es que hay que eliminar ese obstáculo. Y hay que estar en continuo aprendizaje, aprender. Y te ponen numerosos ejemplos y numerosos casos en la historia en los que realmente tú eres capaz de ver que el ego ha supuesto un gran problema para la persona que lo sufría. Pero yo creo que ese libro es muy interesante y no somos lo suficientemente... Creo que no deberíamos de comentarlo y sí deberíamos de incitar a la gente a que lo leyera. Podríamos hacer un día incluso una pequeña sección de libros y comentar algún día algunos libros y demás. Creo que podría estar guay. Pero bueno, yo creo que por hoy hemos debatido largo y tendido sobre el ego. Realmente es un tema muy difuso, muy difícil de focalizar y demás. Y creo que nuestras pinceladas al menos han sido interesantes y han quedado bastante claras, ¿no? Cuál es un poco nuestro posicionamiento al respecto. No sé, no sé cómo veis. Yo, por ejemplo, para el siguiente podcast, creo que estaría guay. Quitando ya el tema un poco filosófico, hemos hablado de la Debatir realidad. algo más concreto, ¿no? Exacto. Hemos hablado de la realidad, que es algo muy abstracto. Hemos hablado del ego, que también es algo muy abstracto, es poco tangible. ¿Qué os parece entrar en algún tema más social, polémico para el siguiente podcast? Algo que realmente... un tema en el que realmente puedan haber opiniones que difieran entre nosotros. No sé, ¿qué se os ocurre? Temas sociales polémicos a día de hoy se me ocurre política, lo cual sería debatir de extrema derecha o de extrema izquierda. O si no, el tema que a día de hoy es el que más se habla en los medios, que es el feminismo. A ver, Emilio, tú, el primer podcast que Sí. hicimos, Sí. yo creo que fuiste tú el que dijo de sacar el tema de la realidad, aunque yo también me interesaba mucho por ese tema. No, sí, desde luego. Y luego, hoy, lo del ego, yo creo que... También fue idea mía, ¿no? O tuya. Bueno, No sé. yo creo que yo Vale, realmente vale. quería hablar de eso, así que esta vez Vale. yo creo que Tiene que Amin decidir. tiene que elegir el tema. Amin decide, pero algo que sea... Ten cuidado porque no queremos que en el tercer podcast ya nos metan en la cárcel. Algo que sea así... Pues la verdad es que, Emilio, responsabilidad. Si no querías que nos metieran en la cárcel, no sé para qué me has invitado a hacer este podcast. Vale. Vale. Venga. Tú decides, Amin. Voy a ser responsable y voy a decir que hablemos de feminismo. Venga, va. Entonces, el siguiente tema hablaremos de feminismo. ¿Algo que añadir como última conclusión sobre el tema tratado de hoy? ¿Sobre el podcast? ¿Algún mensaje en general? No, solo quiero decir para el próximo podcast que, aunque yo creo en lo que es la igualdad entre los géneros, no soy feminista. Y ya está. Buenas noches. Amin, ¿algo más? Sí, yo quiero invitar a la audiencia a que si en estos dos temas abstractos se han podido aburrir un poco, que para el siguiente nos den un voto de confianza porque
la verdad es que pueden saltar chispas. Lo digo por experiencia. Hostia, parecía Albert Rivera, macho, ahí. Bueno, bueno, mi último mensaje es simplemente decir que buenas noches, que el siguiente tema promete y mucho. Conozco a los contertulianos y va a dar que hablar, de verdad. Tenemos opiniones muy parecidas, pero yo creo que muy diferentes, con diferentes matices y podemos aprender mucho los tres e incluso alguien más, si lo va a escuchar. O quizás no. Realmente nosotros, como hemos dicho, somos gente muy corriente hablando de temas que quizás nos trascienden. Pero bueno, nos gusta hacer este tipo de cosas. Así que sin nada más, buenas noches por mi parte. Buenas noches y aguarden polémica. Un abrazo a todos. Y dale a like. Suscríbete. Venga, au.